Bueno, mis hermanos, nuestro tema de hoy es un tema muy nuestro. El título del sermón, ¿cómo dice el título del sermón? Justificados por la fe. Ese es el título de nuestra reflexión sermonaria hoy en día. Bueno, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, aquí está nuestro corazón, háblanos. Porque es que, como yo siempre les digo a mis alumnos, miren, uno puede haber estudiado mucho, uno puede haber hecho cursos, pero si el Espíritu de Dios no prepara el corazón y si el Espíritu de Dios no es maestro de maestros para cada corazón, no importa cuál sea el maestro, no importa cuál sea el pastor o el predicador que tengan adelante. Porque quien hace posible que la palabra llegue a lo profundo del corazón es la presencia del Santo Espíritu en medio nuestro. Amén. Padre, por eso mismo te pedimos en esta hora que por favor nos bendigas. Nos disponemos a escuchar tu palabra, pero anhelamos que nuestro corazón esté enteramente dispuesto para ti. Que nuestro corazón sea ese corazón de puertas abiertas en el que tú puedes entrar y hablar y enseñar y transformar. Prepáranos. Por tu Espíritu prepara nuestro corazón, pero también prepara nuestra razón, nuestra mente, para que podamos valorar, entender y discernir lo que tú quieres enseñarnos. Padre bueno, aquí está tu iglesia. Habla a tu pueblo, bendiga a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo suplico en virtud de los méritos de Cristo, pero también ayúdame, Señor, y asísteme a mí en el anuncio de este glorioso evangelio. Todos en tu presencia y por favor, Señor, háblanos y bendíganos como pueblo tuyo. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a hablar por allá del año 1500 más o menos, de había un muchachito que sus padres se esforzaban mucho porque llegara a ser un prestigioso abogado. Sus padres lo enviaron a la mejor universidad para que se titulara como un prestigioso abogado, porque ser prestigioso abogado para esa época pues garantizaba la seguridad económica y garantizaba un estatus social. Y evidentemente era un muchacho muy capaz, era un muchacho muy hábil mentalmente. Pero un día, puesto que él estudiaba lejos de casa, un día mientras regresaba a casa, en el camino, estamos hablando por ahí más o menos de 1500, se desató una tormenta mientras él iba por el bosque. Y se desata una tormenta impresionante. Rayos y centellas, pero es que literalmente caían rayos. Y él en el bosque. Y ustedes saben que aconsejan que cuando hay rayos, que uno no se debe hacer cerca de un árbol. Y él en medio de eso, había truenos, rayos, borrasca.
ese muchacho pensó que hasta ahí llegaba su existencia, cuando de repente escucha un rayo que cae cerca de él y ve cómo las ramas del árbol se desgajan, y el muchacho quedó tan impresionado que ¿saben qué fue lo único que gritó? ¡Sálvame, Santa Ana, que si me salvas me haré monje! Eso fue lo que exclamó él. ¿Y cómo le parece que se salvó? ¿Y cómo le parece que eso que aparentemente fue una reacción de momento, me haré monje, fue una realidad? Él no lo dijo por decirlo. Él lo dijo porque de verdad hacía una promesa, me haré monje. Y a los pocos días resuelve ya decirle a sus padres, me voy a hacer monje. Eso es como que su hijo esté estudiando derecho, esté estudiando medicina y le salga, después de haberle pagado 3, 4 semestres, que le diga, voy a estudiar pastelería en una institución por aquí cerquita. Dígame usted como padre, ¿qué dice, qué hace? Usted dice, pero ¿cómo así? Tanto que hemos invertido, pero mire si su futuro está en la universidad, si su futuro... Y pues la cantaleta de papá y la cantaleta de mamá. Y efectivamente, el muchacho les dijo, vean, me pueden decirte todo, pero yo hice una promesa y la voy a cumplir, me voy a hacer monje. Y efectivamente, se hizo lo que llaman la tonsura, es decir, cortarse el cabello y meterse a una escuela para monje. Y se llamó, y llegó a una escuela agustiniana, es decir, una escuela, un monasterio donde enseñaban según la línea del antiguo y afamado San Agustín de Hipona. Ahí entró a estudiar. El asunto es que él comienza a estudiar y bueno, ya podrán imaginar ustedes la tremenda decepción de los padres. Pero también pueden advertir ustedes cómo palpitaba el corazón de un muchacho que en el fondo, a pesar de que el derecho y ser abogado le brindaba prestigio y dinero, en el fondo había algo en él que lo llamaba a la vocación religiosa. Y comenzó a estudiar, hizo sus primeros estudios, lo que hoy en día llamaríamos un bachillerato en teología, después saca una licenciatura, hasta que al fin se doctora en teología, se vuelve doctor en Biblia y teología, era un teólogo. Ustedes dirán, ¿de qué iglesia? De la Iglesia Católica. En ese momento no había iglesia cristiana protestante. Y lo hacen. El asunto es que como él se doctoró, comenzó a ser profesor de la universidad. Y en su docencia, él comenzó a enseñar Salmos, comenzó a enseñar Gálatas y comenzó a enseñar Romanos. Hay algunos que están estudiando Romanos conmigo, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Y estudiaba Romanos y enseñaba Romanos. Pero había una particularidad en este muchacho. ¿Qué era la particularidad en este muchacho? Todavía era joven. Y es que él sentía un profundo sentimiento de pecado en su corazón. O sea, él se sentía el pecador de los pecadores. Pero a la vez que se sentía el pecador de los pecadores, anhelaba sentir la seguridad de su salvación. Deseaba poderse sentir seguro, tranquilo y en paz de saber que era salvo. Y entonces, ¿qué era lo que él hacía?
pues él hacía lo que en ese momento le ofrecía la iglesia. ¿Qué era lo que le ofrecía la iglesia? Lo que le ofrecía la iglesia era la vida sacramental, es decir, vivir los sacramentos de la iglesia. Que el bautismo, que la confesión auricular, todo esto. Y tenían un director espiritual al que iban y le hacían su confesión de pecados, como todavía se hace en la iglesia católica, ¿no? Ustedes saben que hay un confesionario y la persona va y se confiesa y el sacerdote lo absuelve. Pero había algo todavía más profundo en este muchacho, que él iba y se confesaba ante su superior, ante su director espiritual, y cuando iba saliendo se acordaba de otro pecado y entonces volvía ahí mismo. A los 3 minutos ya estaba otra vez confesándose, y se confesaba y duraba otra media hora confesándose porque se acordaba de más pecados, de más faltas, de más equivocaciones, y se confesaba y terminaba. Y mientras iba saliendo se acordaba de otro pecado y volvía otra vez a confesarse. Y entonces eso se hizo al punto que su director espiritual ya estaba cansado de que cada rato ese muchacho confesándose y confesándose y confesándose. Ahora uno dirá, pues sí, es que ese muchacho también tan aburridor. Pero ¿ustedes creen que eso era tan así? ¿Por qué él hacía eso? Porque él quería estar seguro de su salvación, porque él quería tener paz en su corazón. Seguramente ustedes ya saben que les estoy hablando de Martín Lutero, ¿no? El gran reformador de la iglesia, Martín Lutero. Pero él lo hacía, uno, porque de verdad sentía una conciencia de pecado. Pero dos, lo hacía porque de verdad quería sentir la paz en su corazón de saberse perdonado por Dios, pero resulta que no encontraba nada que le diera paz en su corazón, y se confesaba y salía y él volvía a sentir esa conciencia de pecado. Y hacía penitencias, porque él hasta fue enviado a Roma para hacer penitencias. Y él allá en Roma se decepcionó de muchas cosas que vio en la iglesia. El asunto es que como ya era profesor de teología, él estudiaba y estudiaba y estudiaba porque era un magnífico estudiante. Y entonces, mientras estudiaba e indagaba ya en la universidad, él ya era profesor de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Un día, estudiando Romanos capítulo 1, como que su mirada se le concentró en el versículo 16 y en el versículo 17. Y se quedó leyendo. Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Qué nos dice ese pasaje? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y este hombre leyó ese pasaje y como que dijo, aquí hay algo particular. Y entonces dijo, hay que analizar bien ese pasaje de la Biblia. Y volvió a leerlo como ahora lo vamos a leer todos. Y lo leemos todos diciendo, 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este hombre, tras leerlo y tras orar a Dios y tras indagar en la presencia de Dios, entendió una cosa: que no es por las peregrinaciones que haga, que no es por las penitencias que tenga que pagar, que no es por los sacrificios humanos, porque entendió que aquí Dios le decía que
el justo por la fe vivirá, pero eso lo estaba haciendo allá en la universidad. Y cuando entiende, cuando logra entender que es por la fe que el justo vive delante de Dios, entonces se levanta emocionado y sale por esa universidad gritando: ¡Eureka! 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 Y caminaba por los pasillos, iba por los salones, se iba por los jardines gritando: ¡Eureka! ¡Eureka! Y todo el mundo se volvió loco. ¿Qué le pasó? ¿Y este profesor y este monjecito qué? Pero él gritaba: ¡Eureka! ¡Eureka! Y entonces el monje gritó: ¡Eureka! ¿Qué significa eureka? Eureka es un término, no les voy a contar la historia de dónde viene el término eureka, solamente decirles que viene de una expresión de un filósofo de la antigüedad en Grecia. Pero ese término eureka en griego significa: lo he hallado. Lo he encontrado, lo he hallado, he descubierto lo que buscaba mi alma, he descubierto lo que le da paz a mi corazón, he entendido qué es lo que trae seguridad a mi alma, he encontrado que es aquello que anhelaba mi corazón con tanta fuerza y ahora estoy seguro de mi salvación, pero esa salvación sencillamente es la que dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Con eso Lutero estaba diciendo: la salvación no tiene que ver con acontecimientos humanos, la salvación es un asunto de fe en la obra de Jesucristo, de fe en el poder de Dios. Y por eso gritaba: ¡Eureka! ¡Eureka! Yo no sé cuántos de ustedes han gritado eureka en su alma, así no haya sido como este monjecito. Pero usted sintió que en su alma encontró la paz, porque encontró que es por la fe en Jesucristo. El monje gritó: eureka. ¿Qué es fe en este contexto que estamos hablando de cuando Martín Lutero entiende que es por la fe? Que no es por lo que él haga. Miren, ¿qué es la fe? La fe es sencillamente esto que está en pantalla. Eso es la fe. La fe es confiar en lo que Jesucristo ha hecho. Eso es la fe. La fe no se trata de hacer un esfuerzo intelectual diciendo: sí, yo creo, tengo que creer más. No se trata de creer más o creer menos. Se trata de confiar y estar seguro que lo que Cristo hizo es suficiente para salvarme a mí. Eso es la fe. De eso se trata. Y por eso Martín Lutero encontró paz en su alma. ¿Por qué Martín Lutero encontró paz en su alma? Martín Lutero encontró paz en su alma por una sencilla razón. Encontró paz en su alma porque descubrió que no es por el esfuerzo humano, que no se trata nada de lo que pueda hacer el hombre, sino que se trata, escúcheme bien, de lo que Dios hizo por nosotros. De eso se trata, de lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces, ya les dije, no, esto todavía no va. Voy atrás. Es confiar en lo que Jesucristo ha hecho. Pero esa frasecita así, confiar en lo que Jesucristo ha hecho, uno dice: sí, es una frase muy sencilla.
¿cierto? Una frase realmente muy sencilla, pero es una frase de profundo contenido. ¿Por qué es una frase de profundo contenido? Porque confiar en lo que Jesucristo ha hecho es confiar en quién es Jesucristo. Porque si yo no confío en quién es Jesucristo, pues no voy a confiar en lo que Él ha hecho. Y por lo tanto, es estar seguro de que ese que nació en Belén y a ese que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, esa Navidad, ese acontecimiento, que ahí realmente se estaba sucediendo un milagro, el milagro del Dios hecho hombre, el milagro de Emmanuel, Dios con nosotros. Es confiar en quién es Jesucristo, que quien anduvo en Nazaret es realmente quien dijo que era. Es confiar en lo que Jesucristo enseñó, es confiar que el Sermón del Monte es una verdad para nosotros, es un código de vida para nosotros. Es confiar en que Jesucristo dijo que es mejor tomar la cruz y seguirlo antes que seguir el propio camino. Es confiar en que el camino angosto, por angosto que sea, es mejor que el camino ancho. Porque el camino angosto tiene un fin, pero el camino ancho también tiene un fin de muerte. Es confiar en lo que Jesucristo enseñó, que es mejor bendecir cuando a uno lo maldicen. Pero también es confiar en que lo que sucedió en la cruz del Calvario realmente es cuando Dios entregó a su Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Entonces, si se dan cuenta que esa frasecita, confiar en lo que Jesucristo ha hecho, implica creer en quién es Él, creer en sus enseñanzas, pero confiar que quien murió en la cruz realmente es quien nos puede perdonar y garantizar la vida eterna. Pero además es confiar que realmente Jesucristo ha resucitado de los muertos. Es confiar que Él es el Señor del universo y que Él es el Señor de la iglesia y que por tanto Él es el Señor de mi vida. Y es confiar en que Jesucristo un día viene por su iglesia y que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada que esperamos cuando Él venga por su pueblo. O sea, si se da cuenta que esto, confiar en lo que Jesucristo ha hecho, es confiar en todo el espectro de la vida de Jesucristo. Ahora sí, la siguiente frasecita le agradezco mucho. Por lo tanto, confiar que todo lo que Cristo hizo, lo hizo en mi lugar y lo hizo a mi favor. Es decir, si Jesucristo vino a vivir como vivió, a morir como murió, lo hizo por mí. Porque ¿quién tenía que morir? ¿Él o nosotros? Pero Él murió por nosotros. Porque ¿quién tenía que vivir una vida de obediencia? ¿Él o nosotros? Pero para nosotros era imposible cumplir la ley y para nosotros es imposible vivir una vida así de perfección. Cristo vivió una vida perfecta y una vida de santidad enterita y lo hizo por nosotros. Por lo tanto, esto significa que Jesucristo lo hizo todo en mi lugar y lo hizo a mi favor. Ahora bien, la fe tiene algunos sinónimos en la Biblia.
Ustedes recuerdan un pasaje muy famoso que eso prácticamente se lo sabe todo evangélico. Porque de tal manera, ¿qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree o crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, el término creer en este caso es sinónimo de tener fe. Es el equivalente a tener fe. Por lo tanto, cuando usted dice, yo creo en Jesucristo, usted está diciendo, yo tengo fe en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Veamos un pasaje de la Biblia que nos amplía un detallito, un detalle más. En Juan capítulo 11, verso 24 hasta el 27. Ustedes ya lo tienen en pantalla. Y leo. Estamos hablando del episodio cuando el Señor llega a Betania y resulta que habían 3 hermanos, que era Marta, María y Lázaro. ¿Pero qué había pasado con Lázaro? Y entonces ahí viene el encuentro del Señor, inicialmente con Marta. Y entonces el verso 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, noten de nuevo el término creer, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? La importancia de creer. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Preguntó el Señor a María, ¿crees esto? Le preguntó a Marta, perdón, ¿crees esto? Y ella contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Estos diálogos, aunque uno los puede pasar rápido y pasarlos como muy por encima, las declaraciones que está haciendo ahí Marta son unas declaraciones de gran importancia, porque está diciendo, nuestro segundo punto, la mujer dijo, yo he creído que tú eres el Cristo. Pero este creer no es un creer simplemente de aquí, de la cabeza, porque es que fácilmente podemos creer desde la cabeza. No, este creer es creer del corazón, donde se ve envuelta y comprometida toda la existencia del ser humano. No solamente decir, sí, yo creo, sino saber y entender que mi voluntad, que mis deseos, que mis pasiones, que todo lo que soy como ser humano en alma y cuerpo, gimen y gritan diciendo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Es cuando todo nuestro ser está involucrado en esa confesión que dice, yo he creído que tú eres el Cristo. Porque hay muchas personas que están en la iglesia y llegan a la iglesia, pero usted los ve que están 1 año, 2 años, o a veces meses nomás, pero se van como si nada hubiera pasado. Muchas veces el creer se queda solamente aquí en la razón, pero no baja al corazón y no baja al sentido profundo de la vida que dice, yo creo que tú eres el Cristo y porque yo creo que tú eres el Cristo, voy a vivir
para tu gloria y voy a vivir como te agrada. Entonces, la mujer dice, yo he creído que tú eres el Cristo. Y yo quisiera preguntarles en esta mañana, ¿cómo ha creído usted en Jesús? ¿O por qué viene usted a la iglesia? ¿Simplemente porque es la iglesia cristiana y se canta bonito? Y como que es un tiempo de religiosidad y un tiempo en el que cambiamos el rito de la iglesia tradicional católica, lo cambiamos de ir a misa por venir a culto, pero de ahí no pasa nada más, porque eso puede pasar. O simplemente voy a la iglesia porque es que allá me encuentro con mi amigo, con mi amiga, ya podemos charlar un rato allá. Yo me encuentro con Michael y nos ponemos a hablar de fútbol y nos ponemos a hablar de lo bien y lo mal que le ha ido a la selección Colombia y de que el Nacional perdió y de que Millonarios está paila y bueno, y entonces nos ponemos ahí a hablar o nos ponemos a hablar de la política, de todos los acontecimientos políticos de ahora, del cambio que se está dando en el país, de todos esos sucesos. O nos ponemos a hablar porque es que yo tengo a alguien con el que trabajo y me da posibilidades de vengar un sueldito. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué viene domingo a domingo? ¿Qué es la motivación que lo trae a usted aquí? Puede haber muchas motivaciones. Pero hay una motivación que debe ser la que a todos nos convoca. Pero hay una motivación que debe ser la que a todos nos llama y a la que a todos nos surge y nos exige venir a decir verdaderamente, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo tengo fe que tú eres el Señor. No solamente de la iglesia como si fuera Señor para los otros, sino Señor para mí también, el Señor de mi vida. Pero quisiera que miráramos otro pasaje en Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del verso 5 al 10. Una lectura pausada. Dice así. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y noten lo que dice el verso 8 y el verso 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe diciendo, yo lo hice. Yo puedo, por mis méritos. Lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando escribe a la iglesia en Éfeso es que la salvación, la justificación, ser declarado justo ante Dios, es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Es un regalo que se recibe por la fe, que se cree
por la fe. Y por eso Pablo añade muy puntualmente, no por obras, como que Pablo quisiera ser categórico, como que Pablo quisiera ser incisivo ahí diciendo, pero ojo, cuidado, no por obras. Y cuando Pablo está diciendo no por obras, ¿qué es lo que está diciendo? Que no hay nada ni humano ni terrenal que pueda ofrecer la salvación. Por bueno que nos parezca, por excelente que nos parezca, por virtuoso que nos parezca, no hay nada humano ni terrenal que propicie la salvación en el corazón del ser humano. Además, Pablo está diciendo, acordémonos que Pablo era un religioso de 7 suelas. Religioso. Pero Pablo con esto añade, no por obras, está diciendo, no tiene que ver con sacrificios ni humanos ni sacrificios religiosos. Porque para el pueblo judío los sacrificios religiosos era algo muy patético, muy real y muy existencial, o sea, muy de ellos. Ellos sabían que con ir y ofrecer el corderito, con ir y ofrecer el becerro, con ir y ofrecer unos sacrificios allá en un altar. Pero Pablo está diciendo con esto, no es por eso. Como si Pablo nos estuviera diciendo, hoy en día no tiene nada que ver con peregrinaciones, no tiene nada que ver con ir a Santiago de Compostela, allá a hacer la gran peregrinación a Santiago de Compostela, en España. No tiene nada que ver con ir a ver si podemos ver el manto de Turín que refleja el rostro de Cristo. Estoy hablando de tradiciones de nuestra iglesia hermana católica, ¿no? No tiene nada que ver con subir a Monserrate de rodillas. Pablo está diciendo, es más, no tiene nada que ver con buenos comportamientos. Ustedes se han encontrado, seguramente usted se lo ha encontrado, a personas que dicen, no, pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí se lo ha encontrado? Sí, ¿verdad? Es que yo no le hago mal a nadie. Y desde que no le haga mal a nadie, pues todo bien con Dios. Desde que no le haga mal a nadie, todo bien, Señor. Y Pablo está diciendo, no tiene nada que ver con comportamientos humanos. Ahora, con esto no estoy diciendo que el hombre no se deba comportar bien. Yo ahorita les digo algo al respecto. Pero Pablo está diciendo que para la salvación, para la relación con Dios, eso no tiene nada que ver. Pongámoslo más clarito y en términos más dicientes. Mire, esto de la salvación y esto de ser justo delante de Dios no tiene nada que ver con esos pastores evangélicos que se paran en un púlpito a predicar. Pero tampoco tiene nada que ver con papas, ni con obispos, ni tiene nada que ver con ayatolás del mundo islámico, ni tiene nada que ver con ritos religiosos, por extraordinarios que parezcan. Es más, Pablo está diciendo, ser justificado delante de Dios no tiene nada que ver con pertenecer o a la iglesia cristiana protestante o a la iglesia católica o a la iglesia ortodoxa o a la iglesia copta o a otras iglesias que hay por ahí. Pablo lo que está afirmando es este tercer punto que tenemos en pantalla. Y lo que Pablo está afirmando
y aseverando por revelación de Dios es que la salvación es un regalo de Dios que se recibe ¿por qué? Es un regalo de Dios. Ahora, cuando Pablo dice, porque ahí dice que es por gracia, ¿no? Y eso es un regalo que no merecemos. Cuando Pablo dice que es un regalo que se recibe por fe, miren, lo que Pablo está diciendo es que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, al vernos a todos perdidos, al vernos a todos descarriados y al vernos a todos como ovejas sin pastor, Dios sintió un profundo amor y una profunda compasión. ¿Y sabe qué? Se le conmovieron las entrañas a Dios. Eso lo sienten más las madres cuando conmueven las entrañas por sus hijos. Y los que tienen hijos, las mujeres que tienen hijos lo saben más. Y a Dios se le conmovieron las entrañas, como que se le revolvió todo por dentro diciendo, pero son mis hijos. Están descarriados, están perdidos y no tienen pastor. Por lo tanto, en mi angustia y en mi dolor, les voy a enviar mi hijo. Les voy a salvar por una obra que yo voy a hacer. Es decir, yo los voy a salvar. Yo los voy a rescatar. Yo los voy a liberar. Yo no los voy a dejar en esa condición de hundimiento, de perdición, descarriados. Yo lo voy a hacer. Y por eso envía a su Hijo, a su propio Hijo unigénito Jesucristo, quien vino a morir por nosotros. Y murió, ¿para qué? Murió como regalo de Dios, como gracia de Dios, como don gratuito de Dios, para que nosotros simplemente digamos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y lo acepto como mi Salvador. Eso es. Y por lo tanto, de lo que Pablo nos está hablando aquí es de esto, del regalo de Dios que se recibe por la fe. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Y un último pasaje, ya para terminar. Romanos capítulo 5, verso 1. Es un pasaje tan sencillo, pero a la vez tan extraordinario, que dice: justificados pues, ¿por qué? ¿Por obras? ¿Por ritos religiosos? ¿Por pertenecer a aquí o allá? No. Justificados pues, por la fe, por creer en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el cuarto punto. Por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Vuelvo al monjecito Martín Lutero. ¿Por qué él tenía que volver a confesarse una y otra vez? Porque no sentía paz con Dios. ¿Por qué a los 5 minutos tenía que regresar y confesarse otra media hora? Y al día siguiente volver a hacer 3 horas de confesión. Ustedes dirán, el pastor Mario está exagerando. No, no estoy exagerando. Esa era la realidad de Martín Lutero. Volvía a confesarse y tenía a su director espiritual ahí escuchándolo 2, 3 horas y hasta 4 horas. ¿Pero por qué lo hacía una y otra vez? Porque no sentía paz para con Dios. Y Martín Lutero lo que quería era tener paz para con Dios. Quería saber que él era
hijo de Dios y que Él era su Padre celestial y que no había nada que se interpusiera en el camino entre Dios y Martín Lutero. ¿Y cuánta es la experiencia de nosotros? ¿Cómo es la experiencia de nosotros? ¿Ciertamente hemos experimentado la paz con Dios? ¿O en nuestro corazón todavía rugen temores, miedos, angustias, miedos terroríficos, peores que es de esas películas de terror que ponen a la gente así? Porque cuando el miedo se lleva en el corazón, no se vive. Porque cuando el miedo gobierna el corazón por no sentir paz con Dios, ese miedo hace que el hombre busque cómo solucionar sus problemas, cómo quitarse ese miedo, pero no lo va a encontrar a menos que un día pueda gritar como el monjecito Martín Lutero: ¡Eureka! ¡Eureka! Lo he hallado. Es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe y solamente por la fe. Es la confesión que hizo Marta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo en lo que tú has hecho, Señor. Y de eso se trata la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida auténticamente de fe, por fe y para fe. Porque quisiera terminar con el verso que comencé en Romanos 1:17 para que lo leamos todos, por favor. Lo vamos a leer todos teniendo en cuenta lo que hemos hablado. No es asunto religioso, no es asunto de cuál iglesia, no es asunto de cuál pastor me habla, si el pastor de la iglesia protestante o el pastor de la iglesia católica o el pastor de la iglesia ortodoxa, sino que es un asunto de fe, como dijo Pablo. Leemos todos el pasaje que dice y que rememora la experiencia de Martín Lutero, pero que ante todo rememora es la tradición de la fe bíblica, y el que rememora es la experiencia de Cristo en la cruz en favor nuestro. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor?